Fernando Sokol, abogado de inmigración por más de 25 años de experiencia. Visas e inversiones para vivir legalmente en los Estados Unidos. E2, inversionista. EB2, habilidad extraordinaria. EB5, Green Card. Si vienes de parte de Luquio de Historias Asombrosas, tu primera cita es gratis, espectacular. Analizamos cuál es tu mejor opción para ti. Fernando Sokol, abogado de inmigración por más de 25 años de experiencia. Si estás afuera y tienes ganas de emigrar, comunícate con Fernando Sokol. Ahí tienes el correo electrónico, la web, su teléfono. No hay por dónde perderse. Gracias por estar en Historias Asombrosas. Gracias, Fernando Sokol. Capítulo 24. Golpe bajo. ¿Cómo están? Una semanita más de Historias Asombrosas. Gracias por estar sentado escuchándome. Esta historia les va a encantar. Les aseguro que les va a encantar. ¿Por qué? Lo digo en tanto entusiasmo. Porque es una historia real de reales, más otra que he contado, obviamente. Pero esta historia más cotidiana se ve día a día en todas las calles, en todas las cuadras, por todos lados. Cuando un padre se saca la mugre, la cresta, se desloma, como para que lo vayan entendiendo, por sus hijos. ¿Qué? Bueno, se me acercó a mí Luis. Es el hijo mayor de Jorge, 32 años hoy día, y su hermana menor, 30 años. Vivieron una situación muy complicada y que la viven muchísimos hijos con sus padres. Y bueno, su padre con sus hijos. Pero estos problemas empiezan, la culpa no es de los niños. Yo viví algo parecido. No es de los niños, es los padres, me incluyo. Los padres no enseñamos a los hijos que en la vida nadie te regala nada. Es así nomás. Voy a pasar a leer este relato que hizo Luis. Gracias, Luis, por contarnos, y le va a servir a muchos padres. Y a hijos también, que pueden escucharlo, también le va a servir. Comencemos. En un pequeño pueblo, un hombre llamado Jorge, un gran padre trabajador, dedicado, conocido por su fuerza de voluntad y su gran amor por su familia. Desde muy joven Jorge había asumido la responsabilidad de mantener a sus hijos, Luis y Ana, después de que su esposa falleciera inesperadamente en un accidente de tránsito. Jorge trabajaba largas horas como albañil, un trabajo duro y muy mal pagado, pero siempre lo hacía con una sonrisa en su rostro, porque sabía que cada ladrillo que colocaba significaba comida en la mesa y un techo sobre la cabeza de sus hijos. Durante años se levantaba antes del amanecer y volvía a la casa ya entrando la noche, agotado pero satisfecho de haber cumplido con su deber. A pesar de su duro trabajo, Jorge no lograba ahorrar lo suficiente para pagar los estudios universitarios de sus hijos. Cada centavo que ganaba en cubrir las necesidades, esa poca plata, solamente servía, me contaba Luis, que era para pagar la luz, la comida, el gas, bueno, lo básico. Aún así, siempre preocupado de que Luis y Ana tuvieran lo necesario para asistir a la escuela, esperando que ellos pudieran tener un futuro mucho mejor que Jorge, que su propio padre. Fue un futuro muy limitado. Sin embargo, a medida que Luis y Ana crecían, empezaron a molestarse por esta situación que estaban viviendo, por esa realidad que tenían ellos. Veían que sus compañeros de clase se iban a la universidad y construían sus sueños mientras ellos no podían lograrlos. Ese resentimiento se convirtió en crítica hacia su padre. Lo acusaban de no haber hecho lo suficiente, de no haberles dado la oportunidad de estudiar y de hacer algo mejor. Se sentían fracasados, como que tenían un padre que no era realmente un proveedor. Jorge escuchaba sus críticas en silencio, con el corazón realmente destrozado, mucha rabia. Pero sabía que sus hijos no comprendían el sacrificio que había hecho por ellos, ya que hoy día los jóvenes no ven los esfuerzos de los padres.
Jamás se dieron cuenta del dolor que tenía en sus manos por el trabajo, las noches sin dormir, por esa preocupación de cómo llegar a fin de mes y todo lo que conlleva esos trabajos duros y muy mal pagados. Un día Luis tuvo una conversación con uno de sus vecinos, el señor Martínez, quien había conocido a Jorge desde que era muy joven. El señor Martínez le contó a su hijo mayor, a Luis, al hijo mayor de Jorge, a Luis, sobre los sacrificios que su padre había renunciado por cumplir sueños para asegurar a sus hijos que tuvieran una vida digna. Realmente, haciendo una pausa, Luis reconoce que su padre Jorge renunció a todo. Miren qué amor, renunció a todo para darle todo a los hijos. Eso pasa muchísimo. Jorge se dedicó 100% a sus hijos, como lo hacen muchos padres, con largas horas de trabajo, y nunca se quejó de su mala suerte que había tenido, de sus pocas oportunidades. Ese día Luis, después de conversar con el señor Martínez, su vecino, vio a su padre con otros ojos, comprendió que el verdadero valor no estaba en cuánto dinero podía ganar, sino en cuánto amor y dedicación había puesto en cada cosa que hacía por sus hijos. Su vecino Martínez le contó las largas jornadas de trabajo de su padre Jorge, de las cosas que hacía, y los niños no se dan cuenta de eso. Por eso hay que tener una buena comunicación en la familia. Retomemos. Luis habló con su hermana Ana y juntos decidieron pedirle perdón a su padre por no haber valorado todo lo que había hecho por ellos, todos los esfuerzos. Jorge, con lágrimas en sus ojos, abrazó a sus hijos. Le dijo que su mayor deseo siempre había sido verlos felices y unidos. Los hermanos siempre tienen que estar unidos. A partir de ese momento, Luis y Ana empezaron a trabajar y a estudiar por su cuenta, inspirado por el ejemplo de su padre. Veían en un pedestal a su padre. El camino se le fue muy difícil, porque estudiar y trabajar se dieron cuenta del gran sacrificio que es eso, que es muy difícil. Ese esfuerzo que hacía su padre durante tantos años, realmente debes vivirlo para entenderlo. Ellos aprendieron que el verdadero éxito no se mide en los logros materiales, miren qué bien aquí, sino en el amor y en el sacrificio. Qué bien eso, amor y sacrificio cuando da un padre a sus hijos. ¿Por qué recalco tanto padre? Porque pasa mucho en esto. Cuando el padre, el proveedor, esa palabra, ese título que pone en la sociedad. Jorge nunca pudo pagar la universidad de sus hijos, pero le dejó una herencia mucho más valiosa, la lección que el amor y la dedicación son la base de una vida plena y significativa. Miren eso, profundísimo. ¿A ustedes qué les parece esto que acaban de escuchar? Lo que me contó Luis, que contara sobre su padre con la voz entrecortada cuando me hacía los audios. Estaba muy afligido y ese dolor no se le va a ir más a ellos. Su padre hoy día Jorge está con un cáncer complicadísimo y ellos están, con un dolor terrible, pero están unidos, más unidos que nunca. Qué gran historia, muy real, ya que muchos padres han pasado por este dolor, que sus hijos le dan la espalda sin saber qué es realmente la palabra sacrificio y amor. La conocen más adelante como Luis y Ana, que se dieron cuenta después de los 30 lo que era la verdad. Bueno, una historia durísima para los padres que queremos darle todo a nuestros hijos. Nos equivocamos porque le damos estupideces a nuestros hijos. Y en el momento de que se separan el padre del hijo por cosas que pasan en la vida, separaciones, o van a buscar futuro los padres a otro país, y ya se alejan de esa presencia paternal,
empiezan los conflictos y los malos entendidos y después los hijos crecen con inseguridad, es un desastre, no hay comunicación. La unión familiar es muy importante. Tanto los papás como un matrimonio se separa, que es muy común hoy día, por Dios y la Virgen, muy común. No metamos a los hijos en el medio, por favor, porque estamos haciendo 2 criaturas, o 3, los hijos que tengan, una criatura, así hablamos los argentinos, estamos haciendo niños mediocres para enfrentar la vida, llenos de temor y cosas. Le estamos cagando la vida a nuestros hijos, así que vamos, unión, por favor, unión matrimonial, aunque no se amen, unión familiar. Ahí está. Esa es la palabra realmente que vale, la unión familiar. Se degenera todo con este título matrimonio. Si el amor es así, a veces va, a veces viene, resulta, no resulta, es así. Lo dejo acá nomás. Queridos amigos, muchísimas gracias por escuchar. Gracias, Luis, por contarnos esto. Y ya saben, suscríbanse, ahí aprieten like, no cuesta nada. Se suscriben, mándenle a sus amigos y a sus hijos, mándenle esto a los hijos de esos padres que se sacan el lomo trabajando por sus hijos, por el amor, por el sacrificio a sus hijos. Y quiero que se suscriban los que no se han suscrito todavía. Es muy fácil. Ahí les dejo toda la información. Tienen que ir a la campanita para avisarle cuando lleguen mis historias asombrosas. Les mando un beso gigante. Gracias por su tiempo, los quiero mucho. Adiós, hasta un par de días más. Chau, chau.